inicie. Profesor, tengo usted muy buenas noches. Mi nombre es Talía Quispe Carranza. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer acerca del tema asignado a la clase anterior, que es de hepatitis. En esta diapositiva se va a presentar siguiente, la introducción, mecanismo de la patología, manifestaciones, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Como introducción se tiene que las hepatitis virales son enfermedades transmisibles agudas, es decir, que se desarrollan rápidamente y donde sus síntomas van a ser bien intensos, ¿no? Y sin embargo, las crónicas son de un tiempo más prolongado, es decir, que también sus síntomas van a ser menos intensos. También se dice que se considera como un problema de salud pública, es decir, que no solamente va a afectar a unas ciertas personas, sino a un gran número. Las hepatitis víricas se clasifican en varios tipos de acuerdo a los virus que lo causan, la cual como sus mecanismos se va a tener la transmisión en los aspectos inmunológicos, es decir, que se va a activar la respuesta inmune innata y adaptativa, y también en clínico se va a tener los signos y síntomas, y hepatológicos, es decir, las enfermedades que se va a tener al hígado. También actualmente se le conoce las características de los virus de hepatitis A, B, C y D, o también conocido como delta, pero se debe tener en cuenta que el virus de hepatitis B y C se han asociado a un portador crónico y sus efectos a largo plazo, donde estos van a generar hepatitis crónicas y cirrosis. Asimismo, las infecciones de virus de hepatitis B y C están íntimamente vinculados a un carcinoma hepatocelular, es decir, que es un tipo de cáncer que está en las células del hígado, pero estas vienen de la parte externa del cuerpo. Eh, Algunos trabajos estiman que el riesgo de contraer carcinoma hepatocelular es 200 veces más frecuente. Siguiente. Como su epidemiología se tiene de la hepatitis A, que su transmisión es fecal oral y la inmunidad permanente es más frecuente en los niños, ¿no? Como en el caso que tienen como el hacinamiento y por la falta de higiene. También se transmite de persona a persona a través de la vía fecal oral, siendo principalmente el grupo de riesgo las personas que mantienen contacto sexual y familiar con pacientes infectados, los niños y el personal de guarderías. En los niños más prevalece por el tema que ellos no tienen el cuidado adecuado, entonces pueden ingerir también. Los trabajadores en contacto con agujas residuales. Siguiente. La epidemiología de la hepatitis B, la susceptibilidad de la infección es en aquellas personas que han sido vacunadas. El antígeno se ha encontrado principalmente en fluidos, pero ¿en cuáles fluidos? No en todos los que expulsa el cuerpo, sino como en la sangre, en los fluidos vaginales y menstruales, en la saliva, el semen y procedentes de pacientes infectados. Y su transmisión de esto va a ser de la madre al niño al nacer, es decir, una transmisión perinatal, también por contacto con una persona infectada, por una transmisión horizontal es decir, de un contacto em, directo o indirecto, donde el grupo de riesgo, los más vulnerables van a ser los recién nacidos por madres infectadas, es decir, que tienen la hepatitis activa, niños de zonas endémicas, contactos con familiares y sexuales de personas infectadas, trabajadores sanitarios que están expuestos a fluidos. Siguiente. La epidemiología de la hepatitis C. La hepatitis C normalmente se propaga por vía parenteral, es decir, que donde se va a administrar, ya sea la alimentación no va a ir por el tracto digestivo, sino bien endovenosa. Entonces, cuando tienes contacto con ese fluido, va a haber una transmisión. Ocurre principalmente por la sangre y hemoderivados contaminados. También se incluye las agujas y jeringuillas. La epidemiología de la hepatitis D o delta, este es un virus de ARN defectivo, es decir, que es dependiente del virus de hepatitis B. Va a necesitar esto para poder replicarse. Su transmisión va a ser similar, al igual que el virus de hepatitis B. El grupo de riesgo se va a tener los grupos de homosexuales y heterosexuales promiscuos. Ahora doy pase a mi compañera. Bueno, continuando, tenemos lo que sería el mecanismo patológico del virus de la hepatitis A.
Primero tenemos que el virus ingresa a través de la vía digestiva y viaja hasta el hígado. Después tenemos que en el hígado se va a empezar a replicar. Es decir, que acá ya va a empezar a aumentar y se va a replicar el virus de la hepatitis A. Después tenemos que para defendernos van a llegar lo que serían los linfocitos TCD8 positivos y los cuales van a llegar a contrarrestar, pero también van a estar los linfocitos natural killer y también los macrófagos. Tenemos que los virus se replican en los hepatocitos, teniendo en cuenta que los hepatocitos vienen a ser las células principales que conforman el hígado. Después de ello, tenemos que, por lo cual, las células de defensa, como son las natural killer o los linfocitos, van a llegar a atacar al virus. Pero acá nos dice que los linfocitos miden el daño hepatocelular, es decir, que por cada hepatocito van a ver si está infectado por el virus de la hepatitis A y van a destruir la célula, pero al destruir la célula no solo están destruyendo lo que sería el virus, sino cada vez está disminuyendo más cada célula hepática del hígado. Y al destruir a los hepatocitos van a ir a al siguiente hepatocito para ver si está infectado por el virus de la hepatitis A. Cuando muere un hepatocito, se libera lo que sería la ALT y la ACT, que vendrían a ser enzimas, las cuales nos muestran que hay una infección en el hígado. Posteriormente tenemos lo que sería que el virus va a empezar a replicarse y va a aumentar en el hígado. Y como se sabe, las células de defensas van a empezar a contrarrestar, pero como hay mayor número de virus, va a aumentar. Después, este virus va a pasar por la vía biliar, también por la vía digestiva, por el recto y va a ser eliminado a través de las heces. Y inicia la transmisión fecal oral. Como se sabe, aquellas personas que no tienen una buena higiene podrían contagiarse fácilmente como por ejemplo por el lavado inadecuado de las manos, y inicia nuevamente por la vía oral y inicia el ciclo. Después tenemos lo que sería el mecanismo patológico del virus de la hepatitis B. En lo primero tenemos lo que sería la estructura, la cual está envuelta por una cápside y en medio tenemos lo que sería el material genético. El virus de la hepatitis B puede transmitir por transmisión vertical, lo que sería de la madre al feto, o por horizontal de persona a persona, como a través de las relaciones sexuales. Después tenemos que el virus va a llegar al hígado. En el hígado se va a enfrentar a las células hepáticas. En las células hepáticas, la fusión de lo que sería la envoltura del virus, de la hepatitis B, se va a fusionar con lo que sería la membrana del hepatocito. Y esto va a hacer que libere la cápside del virus dentro del citoplasma del hepatocito. Después vamos a ver que en el citoplasma la cápside va a ser desintegrada, es decir, que se va a quedar solo el material genético dentro del citoplasma del hepatocito. Entonces vemos que ese material genético del virus entra al núcleo del hepatocito y allí va a haber una transcripción. ¿Qué quiere decir? Que se va a crear dos cadenas mensajeras. Se forma una cadena que viene a ser la cadena corta de ARN, va a formar copias del virus, es decir, que acá empieza a replicarse. También tenemos que la siguiente cadena, que suele ser un poco más larga, con ayuda de lo que sería la cadena corta, va a permitir la salida del virus a otras células y al resto del cuerpo. Esto se va a diseminar a través de la sangre y cuando se disemina va a ser percibido por nuestras células de defensa, las cuales van a actuar en contra del virus. Pero como ya se sabe, el virus va a quedar con diferentes daños y no va a realizar sus funciones como normalmente, como pueden ser desintoxicación de sustancias dañinas, equilibrio hídrico, convierte el colesterol en sales biliares, entre otros. Continuando con la exposición, el mecanismo patológico de la hepatitis C. La infección está generada en el hígado. Este va a ingresar a través de la sangre infectada. Como ya lo mencioné, también puede ser por uno que es por vía parenteral. Como por ejemplo, como también compartir agujas. Esto se va a unir al hepatocito y lo va a usar para replicarse, es decir, que lo va a usar a su favor, ¿no? Donde los linfocitos se activan y atacan a las células infectadas. Pero estos linfocitos no solamente van a atacar a las células infectadas, sino a su vez también se van a atacar matándose a ellas mismas, ¿no? El mecanismo para evadir la respuesta inmunitaria
Después de esta respuesta inmunitaria va a causar un daño directo al hepatocito, es decir, que va a generar una inflamación y que genera la hepatitis. Y esto se va a ir complicando y va a generar un daño crónico que va a generar fibrosis. Y esta fibrosis se va a convertir en una cirrosis, que es un daño hepático severo, ¿no? Siguiente. El mecanismo patológico de la hepatitis D, esta caracteriza principalmente porque es dependiente del virus de hepatitis B. Es decir, que es un satélite que lo va a necesitar siempre al virus de hepatitis B para poder replicarse, es decir, para poder eh, formar también una capa para que se pueda multiplicar. Esta va a utilizar las proteínas de la superficie del virus de hepatitis B para formar su envoltura. A su vez también se va a adquirir una persona que se va a infectar tanto de virus de hepatitis B y el virus de hepatitis D se van a adquirir al mismo tiempo porque estas van unidas. También el sistema inmunológico del huésped reconoce al virus de hepatitis D como un cuerpo extraño. Es muy eficaz al evadir la respuesta inmunitaria. También este va a dañar directamente a los hepatocitos durante su replicación y va a generar una coinfección y una sobreinfección con virus de hepatitis D que va a acelerar la progresión de la enfermedad hepática y esto como consecuencia se va a tener una cirrosis. Entonces, posterior a ello se va a tener como un daño crónico que va a ser el cáncer. Bueno, ahora tenemos lo que serían las manifestaciones generales, las cuales incluye la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y D. Tenemos lo que sería el dolor o distensión de la zona abdominal, es decir, que la persona que tiene hepatitis va a presentar dolor en abdominal. Tenemos orina turbia y deposiciones de color arcilla o pálidas. También tenemos fatiga, fiebre baja, picazón, ictericia. La ictericia viene a ser la color amarillenta en la piel y ojos. También tenemos la falta de apetito, náuseas y vómitos y la pérdida de peso. Tenemos lo que serían las manifestaciones específicas de la hepatitis A. Acá nos dice que el periodo de incubación suele ser dentro de 14 y 28 días. Los síntomas van a ser de moderados a graves, es decir, que va a pasar por escalas. Tenemos que puede incluir lo que sería fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales, coloración oscura de la orina o ictericia. También tenemos lo que sería la hepatitis B. En la hepatitis B incluye signos y síntomas de infección, como por ejemplo fiebre, malestar general y cansancio, pero también hay signos de daño hepático, los cuales pueden ser, por ejemplo, anorexia, náuseas, ictericia, que es el color amarillento, coluria o dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho. También tenemos lo que sería la hepatitis C. En la hepatitis C la mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos, pero hay un 20% de adultos que sí suelen desarrollar síntomas clínicos que suelen aparecer entre la tercera y doceava semana. Y estos pueden ser anorexia, ictericia y malestar general. Después tenemos lo que sería la hepatitis D. En la hepatitis D, los signos suelen ser muy similares a lo que sería la hepatitis B, ya que suele ser dependiente de ella. Tenemos lo que sería, van a pasar de leve a grave y sus signos y síntomas van a ser poco distinguibles. Tenemos que suelen aparecer entre la semana 3 y 7 y entre ellos tenemos lo que sería fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, acolia, ictericia. Como se puede destacar en todos los tipos de hepatitis, presenta ictericia, ya que suele ser una de las manifestaciones generales. Doy pase a mi compañero. Siguiendo con la exposición, seguimos con las pruebas diagnósticas. En este caso, para el virus de la hepatitis A, tenemos la que es la prueba de anticuerpos IgM contra este virus, el cual básicamente la presencia de estos anticuerpos indica una infección reciente por el virus. Luego tenemos la prueba de anticuerpos IgG contra este virus. La presencia de estos anticuerpos sugiere inmunidad, ya sea por vacunación o por haber tenido la infección previamente. Siguiente diapositiva, por favor.
Luego tenemos las pruebas de función hepática, en donde vamos a ver una elevación de transaminasas, que son básicamente proteínas, que tenemos el ALT y el AST, y esto van a indicar básicamente un daño hepático. Luego tenemos la bilirrubina total de manera directa e indirecta, donde va a producir básicamente ictericia, donde los niveles serían de mayor de 2,5 o 3 mg sobre del. Siguiente, por favor. Luego tenemos la prueba de virus de hepatitis B. Tenemos la prueba de antígeno de superficie, en el cual la presencia de este antígeno indica básicamente una infección activa. Si persiste más de 6 meses, pues se considera una infección crónica. Luego tenemos lo que es el anticuerpo contra el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, el cual indica una recuperación o inmunidad, ya sea por infección previa o por vacunación. Siguiente. Luego tenemos lo que es el anticuerpo contra el core de la hepatitis B. Bueno, básicamente su presencia indica una infección pasada o una infección que está transcurriendo. También tenemos el virus de la cápside, del cual pues, su presencia indica una replicación activa del virus y una alta ineficacia. Luego tenemos el virus de la hepatitis C. Siguiente, por favor. En el virus de la hepatitis C tenemos como primera prueba el anticuerpo contra este virus, en el cual la presencia de este anticuerpo se indica que pues, una persona está expuesta al virus. Sin embargo, no indica que la infección sea activa o que esté curada. Luego tenemos también la carga del virus de la hepatitis C, donde tenemos el ARN del virus. Esta prueba pues, va a medir básicamente la cantidad de viremia que hay en la sangre, lo que confirma si la infección es activa. Siguiente, por favor. Luego tenemos también la genotipificación, que básicamente vamos a determinar el tipo de virus de hepatitis C que tenemos para guiar el tratamiento y que pues, existan varios genotipos. Siguiente, por favor. Luego tenemos el virus de la hepatitis D o delta. Como primera prueba tenemos el anticuerpo contra este virus, en el cual su presencia nos va a indicar la exposición que tenemos al virus, pero no nos va a verificar si es que está activo o no. Luego tenemos la prueba de ARN, donde la detección de este ARN confirma si la infección sí es activa o no. Siguiente, por favor. Luego seguimos con el tratamiento. Para la hepatitis A no existe un tratamiento específico, sin embargo, existen tratamientos de soporte como es el reposo, controlar síntomas, como por ejemplo tomar paracetamol para el dolor, una dieta balanceada y evitar el alcohol, y sobre todo la hidratación. Siguiente, por favor. Para el virus de la hepatitis B, pues depende si la infección es aguda o crónica. Si la infección es aguda, pues se resuelve por sí sola, como por ejemplo el caso de hepatitis A, que se necesita reposo, control de síntomas, etc. Y si la infección es crónica, pasado de los 6 meses, para reducir, tenemos el tratamiento antiviral, que es básicamente medicamentos antivirales, que es el Entecavir, tenofovir y la amibudina. Siguiente, por favor. En lo que es la hepatitis C para el tratamiento, bueno, también va a depender si la infección es aguda o crónica. Si la infección es crónica, se utiliza el antiviral de acción directa, donde básicamente vamos a usar medicamentos, de los cuales va a incluir sofosbuvir más ledipasvir. También tenemos el decaprevir más el pibre, pibren, pibrentasvir. También tenemos el Vasvir más el Grazoprevir. Y el tratamiento para la hepatitis C aguda, tenemos, también se puede considerar lo que es los antivirales de acción directa. Sin embargo, no todos los pacientes con hepatitis C requieren este tratamiento, ya que algunas personas con sistema inmunológico pueden por sí solas contrarrestarlo. Siguiente, por favor. El tratamiento para la hepatitis D es limitado ya que existen los antivirales específicos. No existen antivirales específicos para esta infección, pero sin embargo tenemos tratamientos, digamos, como anexos. Tenemos el interferón alfa, donde pues en este caso vamos a tratar de reducir la replicación que tenemos sobre el virus. También tenemos el control de la hepatitis B,
en donde vamos a pues, administrar tratamientos antivirales, como por ejemplo son el tenofovir o el entecavir. También tenemos la vacunación contra la hepatitis B, sobre todo para evitar que esto se vuelva una hepatitis C. Doy paso al siguiente compañero. Ya, bueno, seguimos con el pronóstico. En el pronóstico hablamos más que todo de la gravedad de la enfermedad. En este caso vamos a hablar de la hepatitis A. La hepatitis A es un poco más leve, es decir, el virus no permanece en el cuerpo después de que la infección desaparece. Más del 85% de las personas con hepatitis A se recuperan en un periodo de 3 meses, pero la mayoría es en 6 meses. Y hay un bajo riesgo de muerte en la hepatitis A, es decir, generalmente entre los ancianos y personas con enfermedad hepática crónica. El mayor determinante para poder saber la severidad de la enfermedad de la hepatitis A es la edad. Y también puede causar con fase colestástica prolongada hasta por 6 meses o de forma bifásica. Puede tener un curso fulminante en menos de 1% de los casos, incluso requiriendo trasplante, especialmente con movilidad hepática. Siguiente, por favor. Después encontramos la hepatitis B, que en este caso es el 95%, los que recuperan y desarrollan inmunidad de por vida, y el 5% es la infección crónica, es decir, es persistente, como lo dijo mi compañera en el tratamiento, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B mayor a 6 meses, y también es más probable en inmunosuprimidos. En la hepatitis B crónica va a haber un portador inactivo, como en la hepatitis C. También hay pruebas hepáticas normales. Hay una carga del virus, en este caso en el ADN, por hepatitis B, menor a 10 segundos por copias y por mililitros. También se hace una biopsia normal y hay una sobrevida igual a la de los no infectados. También encontramos una cirrosis, que viene a ser la descompensación hepática, y es del 2 al 10% por año. Y el hepatocarcinoma, que viene a ser en este caso pues de 3 al 8% por año. En cualquiera de estas tres, ya sea hepatitis B crónica, cirrosis o hepatocarcinoma, puede ser que la persona muera o se le haga un trasplante de hígado. Siguiente, por favor. En la hepatitis C, el pronóstico va a ser por una respuesta virológica. Entonces, si presenta un nivel basal de ácido ribonucleico menor a 2 millones de copias por mililitros, es un dato que puede ser para que tenga hepatitis C. También puede haber una histológica con fibrosis mínima en menores de 40 años y mayormente se da en mujeres. Hay ausencia de obesidad y genotipo 2 y 3. Y como dice la mayoría de las personas, del 75% al 85% infectadas con el que es la crónica. Pero esta afección también tiene otros riesgos, es decir, puede ocasionar cirrosis o también un cáncer de hígado. Y el desenlace clínico para saber que tiene hepatitis C depende mucho de la parte del genotipo, ¿no? Y acá dice que una buena respuesta al tratamiento es ver que el paciente no se detecte que tenga sangre después de 2 semanas. Y el 90% de las personas tratadas por algún genotipo tienen este tipo de respuesta. Siguiente, por favor. En la hepatitis D, más que todo, siempre va a estar asociado al portador de la hepatitis B. Entonces, los pacientes con hepatitis D, la tasa de mortalidad es muy probablemente al 5% en total de casos, pero en los casos de sobreinfección por hepatitis delta en una persona con hepatitis B, aumenta la probabilidad de sufrir una hepatitis fulminante y morir. Aumenta en grado considerable. En este caso, cuando vemos una coinfección por hepatitis delta, en una persona sana, los porcentajes son menos. Es decir, la hepatitis fulminante es del 3 al 4%, la recuperación con inmunidad es del 90%, y la hepatitis crónicas por hepatitis B y hepatitis D es muy rara vez. Pero si hay una superinfección en la hepatitis delta, en este caso cuando existe un portador por hepatitis B, el paciente aumenta el porcentaje, es decir, el paciente tiene una hepatitis fulminante del 7 al 10%, tiene una enfermedad aguda grave al 10 al 15% y una hepatitis crónica por hepatitis B y hepatitis D al 80%. Muchas gracias. ¿Ya está ya?